conductual y cognitiva por el American Board of Professional Psychology y es un terapeuta cognitivo conductual certificado por la Academia de Terapias Cognitivas Conductuales. Bienvenido, doctor Salas, a este espacio. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes, el Instituto Panameño de Terapia Cognitiva Conductual, que hace un muy buen trabajo, no solamente clínico, sino de difusión y educación para la salud mental. Igual muy complacido con todos los panelistas distinguidos y con la presencia de tanta gente. La definición moderna de salud mental pone en evidencia la importancia crucial de la psicología clínica en particular, pero la psicología en general en la salud mental. Como ya lo oyeron del doctor Santolaya, de la doctora Héctor Fernández, se aleja de la definición original, más que todo por la psiquiatría como un fenómeno biomédico, ¿no? En este momento la definición de salud mental no se define como una falta de patologías en la actividad o en la anatomía cerebral, sino, no voy a repetir la definición porque ya se dio, pero es una concepción positiva, no es enfocada en lo que falta, en lo que está roto, sino en toda la complejidad que es ser humano y vivir con personas y construir el mundo. Desde el punto de vista de investigación es interesante que en los últimos años se trató precisamente de lograr esa identificación de patologías cerebrales para poder darle una calidad médica a la salud mental y los problemas mentales. Sin embargo, lo que se encontró fue lo contrario. No se encontraron marcadores biológicos únicos a cada trastorno. Las tasas de morbilidad fueron excesivamente grandes entre los diferentes trastornos. Había una gran inestabilidad diagnóstica. Las evaluaciones de los diagnósticos psiquiátricos carecen de la confiabilidad deseable, en el sentido de que la evaluación de diferentes evaluadores no es o diagnosticadores no es tan confiable como se hubiera gustado, y los diagnósticos no predicen cómo van a responder los tratamientos. En ese sentido es todo muy diferente a la enfermedad típica, ¿no? Y es muy importante que la gente en general, los políticos, entiendan que eso ha cambiado significativamente, ¿no? Al punto que la definición de un diagnóstico en psiquiatría o en salud mental en general, psicología clínica, no define la causa de ese trastorno, a diferencia de otro tipo de enfermedades. En otras palabras, una persona puede tener trastorno de depresión mayor y eso está relacionado con la forma como la persona afronta el hecho que lo dejó la pareja. Y la persona está pensando que más nunca va a conseguir una persona como esa, y esa desesperanza y esa pérdida producen la depresión. Pero en otro caso es porque perdió el trabajo, y en otro caso es porque recibió un diagnóstico de cáncer y piensa que se va a morir, y en otro trabajo es porque tiene una deficiencia severa de vitamina D, en otro caso. Entonces, a diferencia de enfermedades típicas tradicionales, el que alguien reciba un diagnóstico en psicología, en salud mental, como un trastorno mental, no informa mucho en términos de qué está causando eso, y por eso no informa tanto del tratamiento, y tiene la implicación que además no predice mucho cómo va a ser el resultado, ¿no? El conceptualizar la salud mental como un fenómeno biopsicosocial y ambiental hace una gran diferencia, ¿no? Bio porque es toda la parte biológica, genética, química cerebral, cambios hormonales, dieta, etcétera, etcétera. Psicológica es toda esta parte de emociones, motivaciones, atenciones, sesgos de interpretación, sesgos de atención, estilos de afrontamiento. La parte social, que incluye el grado de apoyo social, la cantidad, calidad de relaciones sociales, la cultura, la religión. Y la parte ambiental, que ahora se hace mucho más evidente, es que hay factores que van más allá de la parte social, como clima, como pobreza, guerras, si la persona vive en ambientes urbanos o rurales, que forman parte de la salud mental y de los trastornos mentales.
Entonces, esta conceptualización nueva de salud mental hace que la parte de psicología tenga un rol preeminente, sobre todo en la parte psicosocial, ¿no? Todas las personas que trabajan con salud mental aprenden y manejan los diferentes aspectos, pero la psicología se centra más que todo en el rol de los factores psicosociales. Y eso incluye, como dijo el doctor Fernández, desde la parte netamente clínica hasta psicólogos sociales y psicólogos comunitarios que tienen que ver con la parte más macro de influencia social en esto. Este modelo biopsicosocial es crucial porque realmente permite comprender y poder abarcar todos los aspectos, las dimensiones tan complejas que es el comportamiento humano y es la salud mental. Quizás el último elemento que se agrega es el elemento más amplio, que es conductual y ambiental. No sé si ustedes saben, pero ahora hay una nueva rama en la psicología, más que todo investigación, que es a través de cambios climáticos, el efecto de los climas en el comportamiento de la gente. Todo eso añade a esta visión mucho más realista y mucho más compleja de lo que es la salud mental y los problemas de salud mental. Por supuesto, el grado de influencia y ahí las confusiones, a veces la visión de los problemas mentales es muy simplista. La interacción recíproca de los diferentes factores, de todos estos 4 factores, es no solamente que es sumamente compleja, sino que el peso de cada uno de los factores puede ser muy diferente de una persona a otra, o una persona en diferentes momentos de su vida. El modelo o la conceptualización que podemos tener del el problema mental de una persona puede cambiar con elementos nuevos que se van introduciendo en la vida de la persona con el tiempo. De nuevo, todo esto hace que el papel del psicólogo sea clave. El psicólogo añade a la visión de la salud mental algo que es muy psicológico, que es el fenómeno o el aspecto de la conceptualización del caso, de qué es lo que está sucediendo en esta persona. Y esto es clave porque, a diferencia de la medicina tradicional, donde el diagnóstico implica una etiología y de allí el tratamiento, ese no es el caso en la salud mental. Entonces, el psicólogo es el que está, por formación académica y clínica, entrenado a formular esas conceptualizaciones o modelos explicativos de, en este caso en particular, cuáles son los factores que parecieran estar interviniendo y cuál es el peso de cada uno de esos factores. De nuevo, nosotros estamos entrenados específicamente para tomar eso. Por supuesto, el entrenamiento nuestro es mucho mayor en el rol de los factores psicosociales. Los médicos están entrenados más en el rol de la parte médica, ¿no? Y no es una cosa que uno u otro. Todos los factores, como digamos, pueden tener algún rol prioritario y van a interactuar entre sí. Pero la psicología ofrece algo que la medicina no puede ofrecer, que son cosas como ya han hablado los expositores anteriores, factores muy humanos que no tienen directamente que ver nada con patología, como el desarrollo social de las personas, el impacto de abuso físico, emocional, sexual en la vida de la persona en el futuro, cómo aprendemos, cómo cambiamos, cómo regulamos nuestras emociones. Todo esto la psicología es la que se encarga de estudiar todos estos factores. ¿Okay? Y por ello el psicólogo es desde el punto de vista académico, el que está más entrenado a crear formulaciones complejas de los casos, porque está más educado a tomar en cuenta todos estos factores. Básicamente los psicólogos nos educamos a preguntarnos lo siguiente: ¿por qué la persona desarrolló este problema, este trastorno mental de alguna forma? ¿Cuáles son los factores predisponentes? ¿Cuáles son los factores precipitantes de este trastorno mental? Y más importante para nosotros, sobre todo para los terapeutas cognitivos conductuales como soy yo, es cuáles son los factores y los procesos presentes biosociales, no solamente psicosociales, pero biopsicosociales, y las condiciones ambientales que mantienen o exageran en el momento presente los problemas que está presentando la persona.
igual buscamos conocer cuáles son los factores de protección y recursos que la persona tiene para poder contrarrestar esos factores negativos y poder superar el problema y mejorar su calidad de vida. Pero esta parte es como muy reforzada en el entrenamiento, en la educación de los psicólogos. El diagnóstico no es suficiente, tenemos que entender ese diagnóstico en cuáles circunstancias en esa persona en particular. Puede ser que, por supuesto, es probable que comparta algunos aspectos con otras personas con el mismo diagnóstico, pero pueden haber muchas cosas muy diferentes que tenemos que tomar en cuenta para desarrollar un tratamiento efectivo. Entonces, el psicólogo, más que desarrollar un tratamiento, por supuesto los tratamientos nosotros son psicosociales, pero más que desarrollar un tratamiento basado en un diagnóstico, lo hacemos basado en la conceptualización del caso, ¿okay? Que es la que nos permite, ese modelo explicativo nos permite saber cuál es el peso que debe darse a los diferentes procesos de interacción y factores que están contribuyendo con eso. Por supuesto, por las limitaciones de la práctica de la psicología, nosotros nos concentramos en los aspectos psicosociales. Y ahí se integra el trabajo multidisciplinario que podamos tener y las limitaciones legales que tengamos nosotros como psicólogos. Pero esa parte es única porque mueve de un modelo de enfermedad mental como enfermedad, lo mueve algo mucho más complejo, donde hay una serie de factores que deben ser considerados para estudiar, en este caso particular, por dónde se debe empezar a tratar, cuáles los factores, los procesos que son más susceptibles de producir mejor resultado. Y en ese sentido, por ejemplo, en Estados Unidos no hay mucha competencia en términos de rivalidad entre psicólogos y psiquiatras. La mayoría de los pacientes que recibimos van referidos por psiquiatras o por médicos primarios. Quizás la mayoría de la gente no sabe que cerca del 70% de la medicación psiquiátrica que se prescribe en los Estados Unidos no la proveen los psiquiatras, sino los médicos familiares o los médicos de atención primaria, ¿okay? Que son médicos familiares o internistas, enfermeras practicantes o asistentes de médicos. Pero es muy importante ver que en los Estados Unidos, por ejemplo, no hay ese problema en cuanto a rivalidad, no es que no haya completamente, pero porque sería ingenuo eso. Pero en general hay una aceptación de que cada uno tiene su rol y ese rol es fundamental. Normalmente le refieren a nosotros para clarificar una evaluación y clarificar el diagnóstico. ¿Por qué se lo refieren al psicólogo para clarificar el diagnóstico? Porque nosotros tenemos pruebas psicológicas mucho más sofisticadas que normalmente los psiquiatras no tienen. Entonces, utilizamos entrevistas estructuradas que normalmente ellos no utilizan, y además utilizamos pruebas psicológicas para ayudarnos a clarificar el diagnóstico y los procesos de mantenimiento del problema psicológico. Entonces, para los psiquiatras es una gran ayuda a veces entender cuando, con tantas complejidad de las presentaciones de los pacientes, realmente qué es lo que está sucediendo. ¿Es un trastorno de borderline de la personalidad o es un trastorno bipolar? Eso como un mero ejemplo, ¿no? Pero esa es parte de la referencia, es para ayudar a clarificar los diagnósticos, para hacer nosotros los diagnósticos de estos pacientes y sobre todo en casos complejos, y por supuesto para el tratamiento. Para el tratamiento cuando la prescripción psiquiátrica no da los resultados deseados o no da toda la ayuda que se espera, para los casos donde las personas no quieren tomar ningún tipo de tratamiento, y con frecuencia lo encuentro más en los médicos de atención primaria que en los psiquiatras. Cuando el médico de atención primaria quisiera que la persona aprenda a desarrollar los recursos psicológicos que le permitan funcionar, superar este problema y funcionar por el resto de su vida sin necesidad de estar tomando un tratamiento. Entonces, el intercambio con el gremio médico en los Estados Unidos es muy común. Y no creo que ningún psiquiatra cuestione que un psicólogo tenga la capacidad de evaluar o diagnosticar y mucho menos de tratar, porque están conscientes que
los psicólogos son los que tienen la mayor fortaleza en esas áreas, ¿no? De hecho, ahora tengo un trabajo nuevo que es supervisores de tercer año de residentes de psiquiatría de tercer año para enseñarles terapia cognitiva conductual. ¿Por qué? Porque saben que nosotros tenemos mucho mejor formación para ellos y ellos quieren saber lo suficiente para poder practicar algo o poder hacer las referencias apropiadas. Por supuesto, en este modelo biopsicosocial tenemos toda la parte de prevención. Héctor Fernández habló muy bien sobre esto, así que no voy a mencionar sobre eso, pero no solamente es tratar, sino muchos programas de prevención. De hecho, Jessica en el instituto hace bastante a través de foros online educativos. Ahora, por ejemplo, inclusive en los Estados Unidos hay una especialidad que se está formando que se llama psicólogo de atención primaria. Precisamente porque los centros de atención primaria son el principal lugar donde se tratan los problemas de salud mental. Entonces, y por ejemplo, la universidad donde doy clase yo, en los centros de formación de residentes en atención primaria, normalmente tienen psicólogos o residentes de psicología que trabajan con ellos, y el psicólogo de atención primaria trabaja como si fuera otro médico más, en el sentido de que hacen consultas rápidas sobre lo que pueda estar sucediendo. El psicólogo está dispuesto, como cualquiera de los otros médicos, a trabajar en equipo para poder ofrecer más rápidamente ayuda al paciente, no solamente en cuestiones psicológicas, me refiero a depresión, ansiedad, sino en cualquier otro tipo de problemas de salud, para ayudarlos a aceptar el trabajo que deben hacer para respetar las dietas en caso de diabetes o problemas cardíacos, etcétera, etcétera. Eso no es algo que sea generalizado, pero cada vez hay más centros donde ese es el modelo que empiezan a utilizar, precisamente por esa razón. En conclusión, quizás lo importante es que los mismos psiquiatras y la gente que construyó el DSM-5, que no solamente son psiquiatras, sino psiquiatras y psicólogos, ha encontrado que no se apoya, las evidencias no apoyan el modelo nosológico psiquiátrico tradicional de que hay una enfermedad subyacente que causa los trastornos mentales. Este mismo modelo tampoco ofrece una orientación de cuál es la naturaleza de la salud mental. Eso siempre me ha llamado a mí desde que era estudiante de psicología. Es como, sabemos lo que es supuestamente psicopatología, pero no sabemos qué es lo que es psicología normal, ¿no? Y ahora tenemos mucho mejor idea, por supuesto, de la psicología positiva y todo este movimiento hacia la definición biopsicosocial y mental de la salud mental ha hecho que el enfoque no es la presencia de problemas, sino es a calidad de vida, ¿no? En muchos aspectos. Todo esto hace que el trabajo multidisciplinario sea lo normal, completamente normal. ¿Okay? Y esto lo debemos hacer por los pacientes, ¿okay? Porque la meta general del enfoque de salud mental es la promoción de la salud pública y el bienestar, que está basado en los avances científicos y éticos. ¿Okay? No debe ser algo de rivalidad gremiales, no debe estar basado en intereses comerciales de organizaciones o corporaciones. El esfuerzo es que todos trabajemos por la salud mental, y eso requiere definitivamente de colaboración. De hecho, es un trabajo muy interesante colaborar interdisciplinariamente, porque a veces mi trabajo, por ejemplo, es con dietistas, con cirujanos, no es ni siquiera solamente con médicos de atención primaria y psiquiatras. Lo que queremos es que sea, con la gran necesidad que hay de salud mental, como decía el doctor Héctor Fernández, lo que queremos es incrementar el acceso, no reducirlo, sino incrementar el acceso a los servicios de salud mental. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salas.
por su exposición y por su ilustración en el tema. También aprovecho para agradecer su acompañamiento en todo este proceso y su apoyo, ¿no? El apoyo que nos ha dado desde Estados Unidos en este proceso del gremio psicológico o de la psicología en Panamá. Muchísimas gracias.